Apocalipsis entonces, el capítulo 3, versículo 14. Este es uno de los mensajes a la última de las 7 iglesias que son mencionadas en el capítulo 2, capítulo 3. Esta es la iglesia de la Odisea. Y dice la palabra de Dios así, Apocalipsis 3, verso 14, escribe a el ángel en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hoy nos vamos a ocupar, hermanos, sobre el imperio de la tibieza y de la indolencia. Ya vamos a ver qué se trata estos dos términos, la tibieza y la indolencia. Aquí, cuando hablamos de un imperio, estamos hablando de un poder dominante. Ese poder puede ser sobre pueblos, es un poder que se ejerce sobre gente, sobre personas. Y aquí el imperio que vemos es el imperio de la tibieza, la tibieza que gobierna a una gran mayoría, la tibieza que impone su poder. En esta iglesia de la Odisea, muchos de los que estudian la Biblia, al menos debo decir, no pocos de los que estudian, creen ver en las 7 iglesias a 7 etapas diferentes del cristianismo. Por lo tanto, a esta iglesia de la Odisea la ven como la última iglesia previa a la venida del Señor, y que las características de esta iglesia es la que se iba a repetir antes que Cristo regresara a buscar a su iglesia. A veces me cuesta creer todo eso, pero parece que sí. Vemos al menos muchas coincidencias aquí en el imperio de la tibieza. ¿Qué era esta iglesia? Era allí un grupo de hermanos congelados, y por otro lado había allí un puñadito de cristianos fervorosos y una gran mayoría de cristianos tibios, de gente indefinida, cercana al color gris. No era gente ni negra ni blanca, era gris, gente indefinida. El Señor lo definió aquí como tibios. Y el panorama de esa iglesia hoy se repite, por todos lados. Estamos viendo cómo se repite el estilo y el espíritu de la iglesia de la Odisea, de gente sellada por la tibieza, así víctimas del imperio de la tibieza, de ese poder. Ahora, eso es una verdadera tragedia, que la tibieza gobierne las congregaciones es una verdadera tragedia. La palabra tragedia se refiere a un hecho fatal. La palabra tragedia se refiere a algo que infunde terror, algo, hermano, que lastima. Y así es, cuando uno ve la tibieza general en las congregaciones, es algo que lastima, que infunde terror, miedo, y uno dice: yo soy parte de esta iglesia tan tibia, una iglesia que es víctima de este imperio de la tibieza, una iglesia enfocada, esta de la Odisea, como la de nuestros días, en las cosas terrenales, temporales, ocupados en el materialismo, en el vaivén de la vida. Ellos estaban allí subidos a las olas de las modas y de todo lo que pasaba en el mundo, pero de vida espiritual estaban empobrecidos. Pero ellos tenían una vanidad galopante, creían que todo estaban haciendo bien, que ese era un fenómeno, esa iglesia. Cuando usted miraba todo en su mundo, no producían grandes comidas, no tenían grandes fuentes de alimento, no fabricaban ropa, no fabricaban otra cosa que no sea problemas.
Ellos mismos se creaban sus problemas y ellos mismos fabricaban sus problemas y se compraban sus propios problemas. Una iglesia productora de problemas. Y entonces en la vida espiritual no se podía ver nada positivo. Estaban allí tan metidos en las cosas del mundo que usted puede ver cómo ellos dejan al Señor fuera de la congregación. Aquí mismo en este capítulo 3, algunos de ustedes más nuevos, uno lo da como que ya conocen todo y quizás no les sonaba tan familiar este texto que para nosotros es muy conocido, el versículo 20. Dice la gente de esta iglesia de la Odisea en versículo 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese pasaje lo muestra claramente al Señor Jesucristo fuera de la comunión de la iglesia. No estaba considerado. La gente se reunía para otras cosas, para la búsqueda de alegrías, de entretenimientos, de placeres. Esa iglesia de la Odisea no estaba interesado en el mundo espiritual, al punto tal que habían dejado a Cristo fuera de la iglesia. Él golpeando a la puerta y dice, si ustedes me abren la puerta, yo entro y cenaré con ustedes y compartiré. Ofrece comunión, pero ellos estaban interesados en otras cosas, y eso es la iglesia de nuestro tiempo. Esta iglesia que nos toca vivir hoy, nos interesan un montón de cosas, nos llaman la atención un montón de cosas terrenales. Venimos de dejar un torneo mundial de fútbol donde todo el mundo hablaba del fútbol. Gente que solamente se le despierta interés para esa clase de eventos. Nos interesan más las cosas del mundo, lo que pasaba en la Navidad, lo que pasaba en el Año Nuevo, pero de la vida espiritual no nos dedicamos mucho. Esto era lo que hacía la iglesia de la Odisea, y esto era lo que lo transformaba en una iglesia apóstata, alejada de la verdad, desviada de la verdad, frías frente a la verdad de Dios. Y hoy, hermano, estamos repitiendo esa experiencia, la experiencia de la Odisea. No hay cristianos tan fervorosos, no hay cristianos tan entusiasmados. Algunos pasajes, yo voy a leer uno solo, pero voy a citar otros, donde la Biblia habla de gente que cava un pozo y caen en él. La misma gente. Es decir, que crean sus propias trampas. La iglesia de la Odisea se creaba sus propias trampas, caían en sus trampas, en sus propios engaños. La iglesia de hoy también son los cristianos, no es el mundo, no es Satanás, no es la carne. Son, hermanos, las propias trampas que nosotros creamos y caemos en ellas, en el propio hoyo que nosotros cavamos. Lo que estoy queriendo decir con eso, que somos creadores de nuestros problemas. No es que el diablo nos causa tantos problemas, no es que el mundo, hermano, nos causa tanto. Somos nosotros que nos involucramos en cosas que nos traerán problemas, que nos involucramos en cosas que enfriarán nuestra alma y nos alejarán del Señor. Ahora mire un pasaje en el libro de los Proverbios. Proverbios 26. Proverbios 26, verso 26. Esta mañana cuando estudié todo el contexto de este pasaje y me encantó ahí, hay tantas enseñanzas para sacar, pero solamente voy a leer lo que dice ahí, versículo 26 del capítulo 26 de Proverbios. Así dice la palabra del Señor. Dice, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Y ahora ponga atención. Dice, el que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. Comienza el verso 27 diciendo esto, el que cava foso caerá en él. Esto era lo que hacía la iglesia de la Odisea. Observe aquí Proverbios 28, versículo 10. Proverbios 28, 10. Dice, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa.
Y hay cantidad de pasajes, el Salmo 7, 15, 16, Salmo 9, 15, Eclesiastés 18. Hay cantidad de pasajes en la Biblia que habla de gente que cava su pozo para caer en él. Esto era la iglesia de la Odisea y esto es parte de la iglesia de nuestro tiempo, de gente que busca, toman compromisos, se involucran en cosas que se transforman en trampas creadas por ellos mismos para enfriar su alma, para apagar su fe, para alejarse de Dios. La tragedia de la tibieza es lo que se ve aquí en esta iglesia de la Odisea. Pero ellos estaban convencidos de que estaban bien. En nuestro tiempo se dirían, ellos se sentían que estaban fenómenos y hasta se habían convencido que era posible vivir bien sin Dios y sin Cristo. Por eso lo dejaron al Señor afuera golpeando la puerta. Los predicadores más antiguos le llamamos a eso una torpeza. Tratar de sobrevivir en esta vida sin Cristo, tratar de obtener bendiciones sin Cristo, para nosotros, hermanos, eso a ciencia cierta es imposible. Pero esta gente creía que podía vivir sin Dios, que podía vivir sin Cristo. Por eso estaban involucrados en toda clase de negocios, de asuntos terrenales. La iglesia de nuestros días está repitiendo las mismas cosas. Las mismas cosas. Por eso vemos hoy muchas almas afligidas, gente deprimida, desalentada, sin motivación. Hace ya algunos años volvió a estar sobre la mesa la palabra apático. Esa palabra apático significa alguien sin pasión, sin entusiasmo. Yo escribí hace algunos años atrás 6, y va a salir ahora en un libro, sobre la iglesia de los santos desnutridos. Porque eso es lo que nos estamos pareciendo, iglesias de los santos desnutridos, gente que no tiene poder espiritual, gente que no tiene vida espiritual, porque ahora fueron dominados por el imperio de la tibieza. El imperio de la tibieza, el poder de la tibieza pasó por los bancos de la iglesia y como si fuera un diluvio destructor arrasó con la gran mayoría. Y ahora los tibios son la clase de cristianos más fácil de identificar. Un tibio es un indeciso, es una persona que no resuelve situaciones, que no es una persona determinante, siempre está indeciso. Cuando usted lo invita a participar en una actividad o a ser parte de un evento, dice, déjemelo pensar, ya lo voy a ver, deme unos días y le contesto. Un indeciso, esa era la gente de la Odisea. Para las cosas espirituales todo tenían que pensar, pero ellos demostraban algo, que eran gente faltos de coraje. No tenían valor, muchos de ellos le tenían miedo al fracaso y era gente que se había acostumbrado a vivir fallándole a Dios. Un reflejo del cristianismo de nuestro tiempo. De gente que se acostumbra a fallarle a Dios y están tan metidos en ese pozo que no pueden darse cuenta y ellos creen que están bien. Hay algunos que dicen, yo hago lo que puedo. Otros dicen, Dios sabe que no puedo hacer más. Y siempre buscan expresiones para justificarse. Y mientras todos nosotros nos justificamos, Dios dice lo que le dijo a esta iglesia. Tú dices que no te falta nada, pero eres pobre, ciego, desventurado y desnudo. Esa es la opinión de Dios sobre la iglesia. Y eso es lo que Dios opinaba. Y si Dios pasara por cada una de nuestras congregaciones, ¿sobre cuántas diría lo mismo? Ustedes creen que están bien con una buena reunión el domingo, pero son pobres, ciegos, desventurados, desnudos, desprovistos de santidad, desprovistos de reverencia a Dios. Esta era la iglesia de la Odisea, la tragedia de la tibieza. Hermanos, realmente la tragedia de la tibieza es lo que está imperando, el imperio de la tibieza. La segunda palabra es una palabra grave, aparece en varias partes de la Biblia. Yo voy a citar solo 2 o 3 pasajes, pero es la palabra indolencia. Vamos a ver de qué se trata ese término. Si ya está ahí en Proverbios, vamos a aprovechar que estamos ahí en la cercanía, buscando Proverbios, el capítulo 12 y el versículo 27. Proverbios, el capítulo 12, versículo 27. Esta semana, teniendo contacto con algunos pastores que son mucho más jóvenes que yo, nuevos en el ministerio algunos, en el norte de la Argentina, otros en Bolivia,
Me planteaban este tema de las iglesias vacías, de la gente con poco interés en la palabra de Dios, y me hablaban algunos de ellos como con un lenguaje casi de desesperación. Y yo le estaba tratando de ubicar en el tiempo bíblico en que estamos, y que esto va a suceder, pero nosotros no tenemos que sacar la mano del arado, No tenemos que dejar que el imperio de la tibieza nos domine, ni tampoco la indolencia. Observe este término aquí. Proverbios 12, verso 27. Dice la palabra: el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Decir la rapidez, lo que no se puede dejar para mañana, lo que no se puede postergar, eso es diligencia. Pero aquí habla el texto de alguien que se le llama indolente. El indolente dice: ni asará lo que ha cazado. Es decir, que es alguien que necesita alimentarse, caza. ¿Qué cazó? Una liebre, un venado, cazó algo y dice: y no, pero no me voy a poner a hacer el fuego. Hay que vigilarlo y hay que condimentarlo y dice: ya mejor lo dejo ahí muertito nomás. Ese es el indolente. ¿Qué es la figura que está transmitiendo aquí? Es una persona con poco ánimo, es una persona de poca energía, es una persona desanimado, es una persona que no tiene voluntad. Hizo la primera parte, cazó algo para alimentarse y dice: pero ya no tengo ganas de asarlo. No voy a andar preparando la parrilla y sacarle el óxido del último asado. ¿Qué voy a andar haciendo eso? ¿Y dónde voy a conseguir carbón? ¿Y me habrá quedado carbón del último asado? Dice: mejor dejemos lo que cacé ahí. No tengo ganas de eso. No tengo voluntad, no tengo ánimo para cocinar. Y ahí lo abandona. Este es el indolente, es la figura aquí. Es lo que nos habla de la pereza. El indolente se nos habla de la dejadez. El diccionario define así al indolente: alguien en un estado de dejadez, una persona sin acción. Y esto es lo que se metió en nuestras iglesias hoy, a modo de virus, a modo de enfermedad, porque la indolencia es una enfermedad del alma. La indolencia, la dejadez, la poca de acción de los cristianos, eso revela un alma enferma, un alma que no tiene buena salud espiritual, un alma que no está bien con Dios. Con eso tiene que ver la indolencia, una enfermedad del alma. Y ahora, el indolente es alguien que no sufre. Cazó el animal, lo dejó ahí y lo dejó muerto. No lo va a comer, no le conmueve. Porque usted dice: bueno, mató el animalito, pero tenía hambre, él tiene que vivir, tiene que comer. Mire, no, lo dejó ahí nomás. Tantas veces vemos figuras de los ríos, de los arroyos, de gente que pesca y dejan todos los peces muertos ahí. ¿Para qué? ¿Por qué no los devolvieron si no los iban a comer? El indolente no sufre por lo que le pasa a los otros, no le conmueve el sufrimiento de otros. Y eso, el indolente está afectado por ese virus que lo adormece, la indolencia. Y esto es lo que se ha metido en las iglesias y donde todos nosotros tenemos que estar atentos, que ese virus no se meta en mi vida, porque si no mi vida espiritual se va a adormecer. Y tengo que enfocarme bien con los ojos en Cristo, porque si yo miro a otros hermanos u otras congregaciones, me voy a desanimar. Me voy a desalentar, no puedo quitar mi mirada de Cristo si quiero mantener mi motivación, mi entusiasmo en la vida cristiana, siempre mirando al Señor, porque estamos rodeados de indolentes, de gente perezosa, de gente falta de acción. El indolente es alguien que no sufre, como se lo dije. El indolente nunca se preocupa por los demás. Y la indolencia se metió en el corazón de los pastores hoy, porque los pastores perdieron el interés por sus rebaños. No se preocupan por los rebaños, no se preocupan por el estado espiritual de la iglesia. Pensando en eso, quiero ver, hace años leía un pasaje, bueno,
no lo veo aquí, pero justo ahora que habló de esto, del poco interés de los pastores por sus rebaños, tenemos un proverbio que habla de que los pastores tienen que cuidar sus rebaños, las ovejas que Dios les ha confiado. Acá está, mire, lo encontré. Dice, es Proverbio 27:23, dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Yo escribí hace ya unos cuantos años, como 7, 8 años, una prédica. Y solamente una vez prediqué eso en Bolivia y nunca más prediqué ese mensaje en ningún lado. Y el texto que sostenía todo ese sermón era este, que bueno, lo encontré. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Es decir, en el lugar donde Dios nos ha colocado con responsabilidad, uno tiene que cuidar, tiene que saber cómo están espiritualmente los hermanos, cómo están las almas. Si hay inquietud espiritual, no lo hay. Son gente apagada, son gente tibio, son gente fervoroso. ¿Qué clase de personas tenemos en nuestro rebaño? Hay que cuidar, hay que saber el estado, cómo está en la familia, si están llegando la palabra, si están comprendiendo la palabra, si están tomando decisiones en su vida a la luz de la palabra. Pero la indolencia afectó el corazón de los pastores, ya no se preocupan por sus rebaños, no tienen ese cuidado. Hermano, la indolencia llega al punto tal que afecta de tal modo a las personas que si alguien muere y va al infierno y dice, Dios lo sabrá por qué. Pero ellos no dicen, yo debería haber orado más, yo debería haberle invitado a la iglesia, yo debería haberle predicado el evangelio. No, ellos dicen, ya Dios sabrá por qué sucedió eso. Hermano, ni siquiera el indolente se preocupa porque alguien vaya al infierno. Eso no le afecta, eso no lo conmueve. Él no se siente obligado. Y cuando una persona es indolente, se lo traduzco de este modo, es sal insípida. Una sal que ha perdido su sabor, y las iglesias se han llenado de ese cristianismo que es sal insípida, esa sal que el Señor Jesús decía que solamente servía para ser tirada en el camino y ser hollada, pisoteada por los hombres, porque es una sal que no cumple su función porque perdió su sabor. La indolencia es una palabra conectada con cristianos que se volvieron sal insípida. Hermanos, y ahora lo grave de este asunto y de este término. Hay en el capítulo 32 de Isaías, aparece varias menciones la palabra indolencia, varias veces en ese capítulo 32, de hombres y mujeres, pero no me voy a detener en Isaías, solo lo menciono porque este término aparece en muchas partes de la Biblia, pero voy a usar uno que está en Jeremías, capítulo 48, si puede ir ahí. Para que note usted, hermano, la gravedad de este tema que estoy hablando hoy, sobre el imperio de la tibieza y de la indolencia. Jeremías, capítulo 48, versículo 10. Vea cómo dice ahí la palabra del Señor. Y le va a llamar la atención a algunos de ustedes que por primera vez van a leer este texto. Observe cómo dice Jeremías 48:10, dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. La primera parte del texto nos confronta a nosotros hoy. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. El que hiciere la obra de Jehová de una manera perezosa, el que hiciere la obra de Dios sin energía, sin entusiasmo, el que hiciere la obra de Dios así como un evento más de la vida, el que no la hace con seriedad, el que no le da importancia, Dios le llama indolente y ahora Dios lo califica, maldito es el indolente. El que hace con indolencia la obra de Jehová. Entonces este pasaje nos confronta a nosotros y tenemos que darnos cuenta, hermanos, que tenemos que ponernos en serio en la obra porque Dios está mirando nuestra acción, nuestros movimientos y podemos entrar en la zona de riesgo que Él nos acuse de indolente. Y junto con el calificativo viene la maldición. Nos quedamos sin bendición, es lo que podemos ver aquí en el texto. Maldito
el que hiciere la obra de Jehová con indolencia, el que la hace sin preocuparse, el que la hace sin seriedad, el que la hace sin tomar un compromiso verdadero, en serio, el que la hace de una manera así superficial, no tiene un compromiso profundo. Dios dice, maldito el que hace la obra de Jehová con indolencia. Wow, este texto nos confronta, ¿no? Y nos sacude. Y también nos invita a la reflexión. Y también nos abre las puertas para que nosotros podamos corregir y podamos meternos en serio, porque esta es la obra de Dios. No es un club social. Mire, hay algunos que tendrían que hacer como esa gente de la Odisea, que tenían, algunos rompieron el carnet de socio, dice, ya no queremos ser más tibios. Preferimos pasar a la minoría, que había ahí unos fervorosos con ellos. Pero hay algunos hermanos que son socios del club de la indolencia, del club de la tibieza, y hay que romper ese carnet y salir de esa sociedad y meterse con los cristianos fervorosos. Los que tienen buen ánimo para servir al Señor, aquellos que son dueños de corazones ardientes, aquellos que realmente se mueven en la vida con pasos de fe. Oh sí, todavía la Biblia dice, más el justo por su fe vivirá. Y hay que andar por fe, y hay que vivir por fe, y hay que caminar en esta vida por fe. Los indolentes, dice Dios, esos pueden ser alcanzados por maldición. ¿Qué le pasó a los hermanos de la Odisea? ¿Y qué es lo que pasa mucho en la iglesia de nuestros días? La gente tiene la ilusión, no tienen fe, tienen la ilusión de pasar una buena vida terrenal. Y en eso están involucrados, y en eso están enfocados. Pero ese asunto de tomar la cruz, no, eso es cosa del pasado. Dice, ahora no, el cristianismo es otra cosa. Hermano, todavía el Señor nos invita a tomar su cruz y todavía nos invita a seguirle cada día. Pero desde la tibieza no se puede seguir al Señor. Desde un corazón indolente no se puede seguir al Señor. No podemos hacerlo. Voy a terminar este mensaje citando un pasaje en Filipenses capítulo 2, si puede ir ahí, y ahí vamos a terminar. Filipenses, el capítulo 2. Versículo 12. Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 12. Mire cómo dice ahí la palabra del Señor. Filipenses 2, verso 12, dice el apóstol Pablo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así que Pablo en esta carta le dice a los filipenses que ellos tenían que andar en obediencia, no solo como en el tiempo que él estaba entre ellos. Porque lo que sucede en muchas congregaciones, cuando no está el pastor, el predicador, el misionero, la gente como que ya no quiere estar en las reuniones. Pero Pablo dice, en mi ausencia ustedes tienen que obedecer a Dios. Y aún en mi ausencia, dice Pablo, ustedes tienen que ocuparse de la salvación con temor y temblor. Lo primero que impone este texto es explicar, es aclarar qué es esto de ocuparse de la salvación. La palabra salvación aquí no se traduce del griego como la palabra de ser salvo para vida eterna. No es eso, la palabra salvación habla aquí de salud. La palabra salvación es salud. Y Pablo está hablando de la salud espiritual. Le está diciendo, ocúpense con temor y temblor de la salud espiritual. En otras palabras, él les está diciendo, ustedes tienen que estar ocupados en vivir para Cristo. Ustedes tienen que estar ocupados en vivir una vida de fe. Ustedes tienen que estar ocupados en vivir una vida de santidad, de obediencia a Dios. Ocúpense de que estén involucrados en ese estilo de vida. En un estilo de fe, con buena salud espiritual, con buena energía espiritual. En otras palabras, hermano, él les dice, ustedes ocúpense de la salvación con temor y temblor. Está diciendo, mire que esto no es una opción. Esto sí es algo imperativo para un cristiano.
Un cristiano tiene que andar en santidad, tiene que andar en obediencia. Un cristiano tiene que andar separado para Dios, consagrado a Dios, dedicado a Dios. Dice Pablo, háganlo esto con temor, con reverencia, háganlo esto con temblor, teniendo conciencia delante de quién están, delante de la mirada de quién están. Ahora mire, hermanos, Pablo está llamando a esta iglesia de Filipos a vivir en serio, a estar firmes. En otras palabras, el ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, no es más que eso, ya no se preocupe. Solamente es esto, hermano, que esta gente de Filipo y nosotros tenían que vivir como gente salva. Es eso lo que Pablo le está pidiendo. Ocúpense de la salvación, demuestre que son gente salva, vivan como gente que es salva. Y esa debe ser nuestra preocupación. Una iglesia bautista está a un paso de ser bautista a bautriste. Hay muchos bautristas. Yo no quiero ser parte de esa iglesia. Yo no quiero ser un bautriste, yo quiero estar alegre porque Cristo me salvó. Yo quiero estar alegre porque Dios me ha dado vida eterna. Yo quiero estar alegre, hermano, porque Dios puso el Espíritu Santo, me selló. Soy miembro de la familia de Dios, soy heredero de la vida eterna. No quiero ser un bautriste, quiero ser un hombre de corazón alegre que pueda seguir al Señor, mostrando gratitud en mi corazón por el Salvador. Él se sacrificó, Él murió en la cruz por mí, Él resucitó y Él ha hecho la gran promesa de venir a buscarnos a nosotros. No lo voy a esperar como un bautriste, lo quiero esperar contento, con un corazón alegre y agradecido porque Él es mi Salvador. Necesitamos, hermanos, no ser víctima del imperio de la tibieza y de la indolencia. Eso está sucediendo por todas partes. Eso nos está pisando los talones a nosotros. Estamos ahí, pero tenemos que estar firmes. Como dice uno de nuestros himnos, está por Cristo firme, soldados de la fe. Pues así debe ser, hermano. Que Dios bendiga su palabra en este día.